Colosenses capítulo 1. Versículos 20 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Lo leemos juntos. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Los que están en pie, siéntense, por favor. Hemos sido reconciliados con Dios, y esto es maravilloso. La reconciliación con Dios es uno de los términos de mayor significado y poder descriptivo en las Escrituras. En la Biblia se utilizan 5 palabras especialmente para describir las riquezas de la salvación de Cristo. Son justificación, redención, perdón, reconciliación y adopción. 5 palabras que son muy importantes y que describen toda la riqueza que hay en la salvación que Cristo nos ha dado. Repito, justificación, redención, perdón, reconciliación y adopción. Los que tienen suficiente tiempo en el Señor entenderán la mayoría de esos términos y recordarán que la justificación hace posible que un pecador que es considerado culpable y condenado delante de Dios sea declarado justo. Mediante la redención, los pecadores, que a los ojos de Dios somos esclavos, recibimos libertad gratuita. Somos liberados por el poder de Dios y esto es la redención. Somos comprados por Dios para ahora servirle a Él. Gracias al perdón, que es otra de las palabras que decíamos, el pecador que ha tenido o que tiene una deuda con Dios, recibe el conocimiento y el beneficio de que su deuda está pagada, está cancelada y es olvidada. No es recordada nunca más. Aunque a veces nosotros la recordamos y quizá hemos de tratar bíblicamente con ello en algún punto de nuestra vida para que no nos sea algo de desánimo, sino al contrario, para que sea algo de gratitud y apreciar como Pablo la maravillosa obra de la salvación en Cristo. Él decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía, yo soy el primero. Y no lo hacía así con miseración, sino con un asombro impresionante de que Dios lo hubiese perdonado. Por medio de la reconciliación, el pecador, que es un enemigo de Dios, se convierte en su amigo. Y mediante la adopción, alguien que era un extraño es recibido como un hijo de Dios. Y cada uno de estos términos es importante, pero queremos prestar especial atención ahora a este pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23, donde Pablo habla sobre esta obra maravillosa de Dios de la reconciliación. Por medio de él, dice versículo 20, reconciliar. El verbo katayazo, que es traducido reconciliar, significa cambiar,
o intercambiar. Y su uso en el Nuevo Testamento señala un cambio en la relación que existía entre Dios y el ser humano. Por ejemplo, se utiliza esta palabra cuando habla de que la pareja en el matrimonio debería reconciliarse, es decir, debería haber un cambio en esa relación que están llevando. Y nosotros leíamos Romanos 5:10, donde leíamos que mucho más estando ya reconciliados, y utiliza esta palabra, y quizá uno de los pasajes emblemáticos de la reconciliación es el de 2 Corintios 5:18 al 20, donde el apóstol nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y es lo que conmemoramos y lo que celebramos hoy, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y cuántos pecados teníamos usted y yo? ¿No es cierto? Dice que no los tomó en cuenta, sino que nos reconcilió y ahora nos ha dado la palabra de reconciliación y ahora somos sus embajadores, representando a Dios, animando a la gente, diciéndole que de parte de Dios no hay oposición, de parte de Dios no hay puertas cerradas, sino al contrario, puertas abiertas para que se dé esta reconciliación entre Dios y el hombre. Y nosotros entendemos en la práctica que cuando personas dejan de vivir en enemistad y comienzan a relacionarse positivamente, en paz, afectivamente, se dice que esas personas se han reconciliado. Y de esa misma manera, cuando la Biblia nos habla de la reconciliación de nosotros con Dios, la idea es que la relación que ahora tenemos sea la correcta, sea la debida, sea la justa entre Dios y el hombre. ¿Y cómo hemos de orar usted y yo? Pidiéndole a Dios que ensanche nuestro corazón y que profundice nuestro entendimiento para comprender, decía Pablo, la altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Cristo, porque creo que a veces no lo disfrutamos tanto porque ni lo entendemos, porque ni idea tenemos de todo ello. Nosotros leímos en Colosenses que el Dios que hizo los cielos y la tierra y que hace posible que subsistan es quien vino a hacer la tarea de la reconciliación mediante su sangre y mediante su muerte, y esto es maravilloso y debería alentarnos y emocionarnos y alegrarnos de una forma muchísimo mayor que decir, sí, sí, qué bueno, somos reconciliados. Le doy like. Cuando debería producir en nosotros adoración al Señor. Lo interesante es que existe otra palabra para hablar de reconciliación y esta aparece en Colosenses capítulo 1, versículos 20 y 22, cuando habla de la reconciliación y sus efectos, es apocatallazo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? ¿O por qué tanto énfasis? Bueno, porque denota una reconciliación completa, total, cabal y permanente. Denota, insisto, una reconciliación completa, total, cabal y permanente. Y es muy, muy significativo para con nosotros porque hay reconciliaciones que duran ¿cuánto tiempo? Si bien les va, ¿verdad? Cuando apenas la relación empieza a tensarse, a lo mejor la reconciliación dura un año, pero a algunos no les dura ni un día, ¿verdad? Y aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de reconciliar, está hablando de una reconciliación completa, total, cabal y permanente. Y no era sino
una palabra inspirada por Dios puesta en el corazón del apóstol Pablo para darle mayor fuerza a la afirmación que estaba hablando y combatir las falsas enseñanzas que había. Le pregunto, al testificar usted de Cristo a alguna persona, ¿se ha encontrado por lo menos uno que diga, no, es que yo he sido demasiado malo y no creo que Dios me pueda perdonar? ¿Alguien se ha encontrado alguno? Son muchas las personas que dicen eso. Y alguna carga grande llevarán arrastrando sobre sus hombros, o no sé si sea la excusa que más les ha funcionado, pero cuando la Biblia habla de Cristo, habla de el Dios hecho carne reconciliando al hombre, y Pablo insiste que a través de él, de su entrega, su sacrificio, usted y yo alcanzamos una completa, total, plena y permanente reconciliación con Dios. Por cuanto él posee toda la plenitud, dice en el 1:19, agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y en el capítulo 2, versículo 9 dice, mirad que nadie os engañe. Y en el 9 dice, porque en él, ¿qué? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso es que él puede reconciliar al hombre con Dios. No solamente al hombre con Dios, sino menciona luego que a todas las cosas. Él es suficiente para reconciliarnos. Donde quiera que el hombre sea convencido por el Espíritu Santo de su pecado, hay una mano extendida de parte de Dios para el ser humano. Y es importante, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Y es bueno que usted y yo pensemos en 4 aspectos de la reconciliación. Por un lado, el plan de la reconciliación. Por otro lado, los medios que Dios ha usado para reconciliarnos. El propósito, que quizás sea lo más trascendente y lo que más debería ocuparnos. Y finalmente, la evidencia de que realmente hemos sido reconciliados con Dios. Pensemos en lo que la Biblia habla como la finalidad última de Dios, de reconciliar consigo, dice el versículo 20, que todas las cosas, y aclara, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es importante, muy, muy importante para Dios reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. ¿Por qué, mis amados? Usted se recordará en Génesis que cuando vio Dios todo lo que había creado, ¿cuál fue su conclusión? Es bueno, o era bueno, en gran manera. Bueno en gran manera. Sin embargo, esta creación que era buena a los ojos de Dios se echó a perder. ¿Se recuerda? La caída del ser humano desencadenó una serie de tragedias, una serie de repercusiones terribles para la humanidad y para la creación entera. En Romanos se nos dice que la creación fue sujetada a vanidad y su gemir es en relación con la reconciliación y la redención de los hombres. Gime por eso. De hecho, es impresionante que donde quiera que haya un pueblo que se humilla para buscar a Dios, esa tierra es sanada. ¿Se recuerda? Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, eso tendrá un impacto en su tierra, en su ambiente, en todas esas cosas que son trascendentes. Pero la creación gime a una, y una evidencia de ello quizá sea lo que los científicos llaman la segunda ley de la termodinámica, que consiste simple y sencillamente en que el universo está perdiendo su energía disponible, en que todo tiende a desmejorarse, todo tiende a echarse a perder. Uno diría, por ejemplo, estrené casa, la voy a cerrar y la voy a sellar y que nadie la use para que no se acabe. ¿Qué le pasa a esa casa?
Pero ¿quién se la acabó? Bueno, échele la culpa a la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad? Así que es interesante. Nosotros estudiamos el domingo que, sin embargo, Dios sustenta el universo, lo cual nos dice que si Dios no interviene, el universo o ya se hubiera muerto o estaría a punto de morirse, y no de calor, sino de frío. Así que es interesante. Pero démonos cuenta que usted y yo vivimos en una tierra que está bajo maldición. Desgraciadamente, la Biblia así lo reconoce, que el Dios de este siglo es Satanás, que él es el príncipe de la potestad del aire, y muchos de los efectos devastadores de la maldición y de la influencia satánica se ven y se están viendo cada vez más y llegarán a su clímax durante la gran tribulación. Algunas de las cosas que Apocalipsis menciona son atribuidas a la ira de Dios, pero algunas otras son atribuidas a que Satanás sabe que le queda poco tiempo y entonces, ahora sí que como decía mi madre, andará desatado, ¿verdad? A nivel de tierra, haciendo de las suyas. Y es interesante porque la Biblia nos hace ver que en medio de todo ese punto culminante de caos y destrucción, Cristo va a regresar y va a establecer su reino. Y eso será maravilloso. La Biblia nos habla de las características del milenio, ¿se acuerda? Durante el reinado de Cristo, efectos de la maldición van a comenzar a anularse y la Biblia nos hace ver de cambios dramáticos en el mundo animal, cambios dramáticos acompañados con cambios tremendos en la Tierra, en el sistema solar, en el hombre mismo, impresionante, que estará marcando la reconciliación entre el hombre y Dios. Romanos 8, 21. Romanos 8, 21 dice que también la creación, gracias. Sí, si alguien lo lee fuerte, por favor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muy bien, así que el hecho de que Cristo se haya dado como agente reconciliador incluye todo eso. El hecho de que Dios y la creación serán reconciliados, y la maldición de Génesis 3 será revocada, el universo restaurado a la comunión con Dios, y finalmente la Biblia nos dice que habrá todo un proceso para hacer el Señor nuevas absolutamente todas las cosas. Y es interesante, Colosenses capítulo 1, versículo 20 dice que por medio de él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y es interesante porque está hablando del mundo material o del universo material. Y aunque no tiene mucho que ver con nosotros, vale la pena que nosotros meditemos en el hecho de que había una herejía introduciéndose en ese tiempo entre los hermanos, una especie de dualismo filosófico que basaba su enseñanza en decir que toda la materia era mala y el espíritu era bueno. Toda la materia era mala y el espíritu era bueno. Según esa teoría gnóstica, Dios no creó el universo material, y por supuesto no estaría interesado en lo más mínimo en hacer algo por él o, utilizando las palabras de Pablo, reconciliarse con él. Pero Pablo aclara que la reconciliación abarca el mundo material, abarca el mundo, abarca toda la creación, y que esa reconciliación se iba a hacer mediante Jesucristo, quien era y sigue siendo el instrumento mediante el cual Dios va a llevar la reconciliación del universo, la va a llevar a cabo.
Y es importante que nosotros tengamos en mente esto. Nos dice que debe reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y oh cielos, uno dice, ¿por qué también los cielos? ¿Dónde están nuestros enemigos? En las calles. Nuestra lucha es contra sangre y carne. ¿Contra en dónde? En las regiones celestes. No dicen los lugares celestiales, regiones celestes. En algunas de las regiones celestes, Satanás ha tenido acceso, ha establecido su trono ahí. De hecho, en Tesalonicenses se dice que cuando Cristo venga, va a establecer su trono ahí y Satanás será arrojado hasta la tierra. Pero parte de la obra de Cristo tiene que ver con reconciliar esa esfera celestial, no el trono mismo de Dios, por supuesto, porque es santo y sin pecado, pero la idea es reconciliar consigo esa parte. Y de parte de Dios hay esa tarea. Algunos afirmaban, especialmente gente que piensa en el universalismo, es decir, en que al final todos somos hijos de Dios, todos seremos perdonados, todos vamos a estar en su presencia. Algunos quieren basar su afirmación en Colosenses 1:20, diciendo que por medio de él va a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y dice, entonces también el diablo va a ser reconciliado. Y es interesante porque ignoran el resto de lo que la Biblia dice, ¿verdad? ¿Dónde estará el diablo según la Biblia? En el lago de fuego. Y lo enseña así la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también habla de personas que serán lanzados al lago de fuego. Y todos aquellos que han rechazado ese brazo, esa mano extendida de Dios. Y esa mano extendida muchas veces a través de nosotros los creyentes, invitándoles, animándoles a reconciliarse con Dios, mostrándoles el amor de Dios, dándoles el perdón de nuestra parte y la bendición de nuestra parte, pero muchas veces algunos de ellos abusan y se burlan y nos denigran, pero la Biblia nos dice que persona que no esté dispuesta a someterse y reconciliarse con Dios, entonces no estará en su presencia. No es algo unilateral la reconciliación, sino habla de dos partes, ¿no es cierto? Así que, aunque por medio de Cristo se hizo posible la salvación para todo el mundo, no todas las personas alcanzarán la reconciliación con Dios en el sentido de recibir esa redención, ese perdón y los beneficios de la salvación, sino solo quienes han decidido creer en la expiación de Cristo, en el sacrificio de Cristo para la salvación de nuestros pecados, y eso nos hace partícipes de esta bendición y de esta reconciliación. Pablo habla a los hermanos de el grande poder que Dios desplegó en nuestra vida al reconciliarnos con Dios. Nos describe en el versículo 21 que éramos en otro tiempo, ¿cómo? Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué dice? Nos ha reconciliado. Éramos extraños, separados, ajenos. Éramos enemigos. Teníamos una mala actitud. No solo estábamos separados por nuestra condición, sino que hacíamos cosas aborrecibles y teníamos una mala actitud. Estábamos dedicados a hacer malas obras,
La Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y nos dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y nos damos cuenta que no solo es una cuestión de impotencia, de condición, sino una cuestión de actitud y de decisión, de obstinación, porque el problema del hombre no es la ignorancia, es la terquedad, es el amor obstinado hacia el pecado. Pablo lo dijo, que Dios se había revelado a sí mismo, su poder, su eterna deidad, pero ellos no quisieron aceptar esa revelación, no quisieron someterse a la verdad. Habiendo conocido a Dios, dijeron, yo no le voy a glorificar, yo no le voy a dar gracias. Y una de las costumbres que yo quisiera ver muy presente en todas las iglesias es que hubiera batalla para frenar las gratitudes de los hermanos. Si usted tiene suficientes años en la iglesia, se va a dar cuenta que los hermanos que expresan una gratitud a Dios en los cultos siempre son los mismos. Y que sería así rarísimo, extrañísimo que alguien más se parara. No sé cómo les va a usted, hermano, en su experiencia. Más o menos, hermano. ¿Verdad? Hay uno que empieza primero. Siempre hay uno y casi siempre es el mismo. Cuando yo era niño observaba eso y ahora que soy viejo lo sigo observando. Y casi digo, sigue fulano, sigue sultano. Ya no va a haber nadie. Ya se completó la cuota. La gratitud es la memoria del corazón. Y cuando un corazón se vuelve desmemoriado, hay muchos problemas. Muchos problemas. Se endurece y, en fin, nos separa de Dios. Y es importante que nosotros éramos extraños, enemigos en nuestra mente, hacíamos malas obras y Dios dice que hizo la paz mediante la sangre de su cruz y nos reconcilió. Es decir, Dios trató con ese pecado. Uno podría decirse, ¿es el hombre el que se reconcilia con Dios o Dios es el que se reconcilia con los hombres? ¿Dios se reconcilia con los hombres o los hombres se reconcilian con Dios? Los hombres se... Bueno, quizá ambas reconciliaciones operan, ¿no? Dios sabe que los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que si Dios dijera, espero a que me pidas perdón, yo te lo ofrezco, espero a que me lo pidas, nunca lo va a pedir, a menos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Y bendito sea Dios que el Espíritu de Dios se mueve, obrando la perfecta voluntad de Dios, pero también el Espíritu de Dios se mueve en respuesta a las oraciones de sus hijos para obrar arrepentimiento en el corazón de las personas. Y es interesante, Dios es celoso, Dios es vengador, Dios es rey eterno. Dice Jeremías 10:10 que a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Por eso es que la Biblia nos dice que quien rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él por causa del pecado y por causa de la desobediencia. Pero eso precisamente es lo que Dios hizo al permitir que su Hijo viniera a la cruz del Calvario y mediante su sufrimiento, dice Romanos 5:9, que por Él somos salvos de la ira, que Él nos libra de la ira venidera, porque Él soportó la ira de Dios, nos reconcilió con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 16.
Efesios 2:16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, ¿qué dice? Las enemistades. Es algo que jamás usted y yo podríamos haber hecho, pero el Señor lo hizo por nosotros y tenemos ese camino abierto. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10, el apóstol Pablo nos expresa algunas razones de por qué jamás usted y yo podríamos haber alcanzado la reconciliación por nuestros propios medios. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice, porque Cristo, ¿qué? Cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué es que usted y yo jamás podríamos haber alcanzado la reconciliación por nuestros propios medios, por nuestras propias obras? Primero, porque carecíamos del poder necesario. La Biblia dice que éramos débiles. En segundo lugar, porque usted y yo carecemos de cualquier mérito. Dice que éramos impíos. Impíos. ¿Qué es ser impío? Bueno, eso éramos usted y yo. Y por eso no podríamos haberlo logrado. En tercer lugar, usted y yo carecemos de toda justicia y de toda justificación, porque éramos pecadores. No solamente por herencia, sino por decisión, por determinación. Y por último, nos hacía falta estar en paz con Dios porque la Biblia dice que éramos enemigos, enemigos. Así que solamente, dice Romanos 5:11, solamente por Cristo, por su obra expiatoria, usted y yo recibimos reconciliación. Romanos 5:11, lo lee conmigo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al Señor para siempre por esto. Bendito sea Dios por la reconciliación. Yo espero que podemos disfrutarla, podemos nosotros cultivarla de nuestra parte y regocijarnos en ella porque fue muy, muy costosa. ¿Qué medios fueron usados para nuestra reconciliación? Según Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 22. Colosenses 1:20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué? En primer lugar, mediante la sangre de su cruz. Y en segundo lugar, versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, por medio de la muerte. Así que dos medios de reconciliación. Por un lado, la sangre derramada en la cruz y por otro lado, el que él haya decidido morir. Pablo dice que se hizo la paz entre Dios y el hombre por medio de la sangre de su cruz. Y la sangre nos recuerda todos los sacrificios del Antiguo Testamento, particularmente el de la expiación, ¿verdad? Aquellas muertes violentas de animales que padecían y luego su sangre era derramada totalmente y nosotros encontramos que Jesús derramó su propia sangre a nuestro favor, pero nos dice que a diferencia de los animales, Jesús no vertió su sangre hasta morir. Él decidió morir. Él le dijo a sus discípulos, nadie me quita la vida. Ningún hombre podía acabar con su vida. Él no fue una víctima.
Incluso ya muerto, cuando le traspasaron, ¿qué salió? Agua mezclada con sangre. Es decir, no derramó toda su sangre necesariamente antes de morir. La sangre representa la vida. Y esto es importante porque en el mundo, aún en el mundo religioso y aún en el mundo espiritista, se usa mucho la sangre. Se hace mucho énfasis en la sangre. Algunos hasta han llegado a afirmar que Dios recolectó en una especie de depósito la sangre de Cristo para aplicarla al que quisiera ser salvo, y es una falacia terrible, ¿no es cierto? La sangre de Cristo se derramó y cayó ahí en el polvo. Era representación de que Él estaba entregando su vida para salvarnos. Y amados, qué importante el que nosotros siempre tengamos en mente no solamente esto, sino ¿para qué es que Dios hizo todo ello? Colosenses 1:22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y este es un punto medular, porque muchos, como nosotros, estarán recordando el sacrificio de Cristo. Pero qué terrible cuando nos quedamos con el evento e ignoramos el para qué. ¿Cuál debería ser el impacto de ello? Como pasa en la Navidad, como pasa en Semana Santa, como pasa en tantas ocasiones, ¿cuál debería ser el impacto? Porque el propósito final de Dios, al darnos reconciliación, es presentar a sus santos, a sus elegidos puros delante de Él. Se recuerda, Pablo decía a los corintios, lo celo con celo de Dios. Y decía, porque los he desposado con un solo esposo y quisiera presentarlos como una virgen pura a Cristo. La Biblia dice que el deseo de Dios se cumplirá. Judas 24 dice que llegará el día en que seamos presentados delante de su gloria con gran alegría y estaremos sin mancha. Y esta purificación es algo imperativo si nosotros vamos a estar en la presencia de un Dios santo. Siempre recuerdo lo que Fernando Aguilar me decía al haber atravesado no sé por cuánto tiempo una muerte durante su cirugía de corazón. Él trataba de expresar con palabras algunas cosas, pero lo que más lo hacía así, estremecerse y vibrar de pies a cabeza. Él decía, la santidad de Dios, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Tenía como un mes que lo habían operado del corazón y temblaba así de pies a cabeza. Yo lo abracé y le dije, tranquilo, Fer, dije, se me va a infartar ahora este hombre recién operado. Y lo senté y se estremecía. Y lo único que decía, pastor, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y yo decía, wow, si este hombre era mucho más santo que yo y se estremece así, ahora cuando yo llegue, cuando me toque, ¿qué pasará? Pero la Biblia dice que Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santo, separado del pecado, apartado para Dios, viviendo para Dios, correspondiendo a lo que Dios ha hecho con nosotros, siendo uno en Cristo y poseedores de la justicia de Dios. Uno de los para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque cuando usted le dice a un testigo de Jehová, yo voy a ir al cielo,
Oye, no, la Biblia dice que si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no podrás entrar. Usted sonríe y dígale, yo tengo una justicia mayor que la de todos los escribas y los fariseos que haya habido a través de toda la historia. Tengo la justicia de Dios. Si ellos pudieran, lo apedrearían por hereje y blasfemo. Pero Cristo desde lo alto sonreiría y diría, eso fue lo que yo logré por ti, darte la justicia de Dios. Dice que su idea es presentarnos santos y sin mancha, quiere decir intachables, como nos recuerda a aquellos animalitos que eran ofrecidos en sacrificio, que deberían ser perfectos. Cristo nos compartió su perfección al morir en la cruz. Él era un cordero sin mancha y su justicia nos ha sido adjudicada a nosotros. Y, amados, debemos agradecerlo y debemos valorarlo y regocijarnos en ello por fe. Y obviamente entrar en ese proceso de crecimiento espiritual donde nos apropiamos en la práctica de todo eso que el Señor ya hizo y con la ayuda de Dios podemos hacerlo tangible en nuestra vida. Dice que la idea de Dios después de esta Semana Santa es que usted y yo seamos más santos, seamos más sin mancha, seamos más irreprensibles. Delante de Dios, por los méritos de Cristo, ya lo somos. Intachable es un sinónimo de irreprensible o inmaculado. No solo estamos libres de manchas, sino no se pueden presentar cargos en nuestra contra. Es ser irreprensible. Nada ni nadie nos puede acusar, ni aun el diablo mismo. Interesante porque en el Antiguo Testamento se nos presenta una visión del sumo sacerdote que está vestido ante el Señor con vestiduras viles, ¿verdad? Está ahí. Y dice que a su lado estaba el diablo. ¿Para qué? Para acusarlo. Pero el Señor le dijo, Jehová te reprenda, porque Jehová ha escogido a Jerusalén y Jehová ha escogido a este tipo para algo maravilloso y nos ha escogido a ti y a mí con un propósito santo porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La obra de Cristo en la cruz, la reconciliación, nos convierte ante Él en santos, intachables e irreprensibles. Así es como el Señor nos ve. Así es como el Señor nos ve. Un amén y alguien moviendo la cabeza y los demás, bueno, pues empiecen a creer la Biblia y empiecen a pedirle a Dios fe. O si no, dígale a alguien que está a su lado, pellízcame, me estoy durmiendo. Pero sí, el gozo viene de Él cuando le creemos. Dice, no vamos a andar apachurrados. Vamos a andar como los esclavos allá en los Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud. No sabían leer, les dieron su papel de libertad, su declaración y lo traían ahí guardado porque el gobierno se los había dado como algo importante, pero seguían siendo esclavos. Y traían ahí en su bolsa la declaración de libertad. Y el obstáculo número uno para que alguien los esclavizara, si los iban a poner a trabajar, tendrían que pagarles. Y no tendrían más que golpearlos, ni insultarlos, ni rebajarlos. Traían la orden presidencial en la bolsa. Y algunos cristianos lo traemos en la Biblia o en el celular, pero somos ajenos muchas veces a esas verdades y creo por eso es importante que hablemos de esto. A lo mejor lo que le impide es que no ha crecido espiritualmente. Y ese proceso es vital porque consiste en apropiarnos lo que para Dios ya es un hecho. Apropiar lo que es verdad ante los ojos de Dios y que deberíamos nosotros, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 10, Colosenses 3, bueno, leemos 9 y 10. La parte B del 9 dice, despojado del viejo hombre con sus hechos, y lea conmigo Colosenses 3:10. ¿Y qué? Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando.
Y ese es el proceso en que debemos estar metidos usted y yo, agradecidos por lo que ya somos, pero creciendo en ello. La vida cristiana nos requiere eso. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda a los Corintios 3, 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cuál es ese espejo, hermanos? La palabra de Dios. Hemos de ver ahí la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Y al contemplarla y al entender, ese es nuestro llamado, ese es nuestro desafío, esa es la intención de Dios. Y cuando alineamos nuestro corazón con el corazón de Dios, dice que empieza una transformación para estar en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, una obra de Dios. Por eso, ¿sabe que nada ni nadie más debería estar en nuestra mente y en nuestro corazón? Cuando odiamos a alguien, esa persona ocupa un lugar central en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro corazón. Y llegamos a ser cambiados en esa imagen de personas a quienes odiamos, a quienes aborrecemos, a quienes siempre se nos aparecen aquí, y somos transformados en esa triste imagen. Hay una película muy viejita, Ben-Hur, la antigua. Se recordará que Judá Ben-Hur, Ben-Hur decimos nosotros, ¿verdad? Llegó a tener un enemigo romano llamado Mesala. Finalmente Mesala está muriendo por las heridas en esa competencia, en esa carrera, está muriendo. Y sus médicos dicen, tenemos que amputarte las piernas. Y él dice, no, espérense. Él sabía, voy a morir. Y él decía, tiene que venir. Y en eso entra Judá Ben-Hur y lo ve. Y Mesala le dice, nuestra batalla no ha terminado. Y con el paso de los años, la prometida de Ben-Hur le dice, te has convertido en Mesala, eres igual que él. Porque cuando usted y yo no ponemos los ojos en Cristo, ni en lo que Dios quiere para nosotros, sino que lo ponemos en los hermanos y nos comparamos aquí y allá y llegamos a estar satisfechos. Yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, soy más puntual, más fiel, más ordenado, más espiritual, más activo, más... Amado, te deformas. Debes tener en el espejo a Jesús y debes decir, yo debo ser santo, debo ser sin mancha e irreprensible. Dios así me ve, pero yo así debo llegar a ser y empezar en ese proceso para ser transformado por Dios. Así que es el propósito. Colosenses 1:23 nos dice cuál es la evidencia de la reconciliación. ¿Cómo saber realmente si he sido yo reconciliado con Dios? ¿Cómo saber si alguien realmente goza de reconciliación con Dios? Porque convengamos en esto, no todos los que se dicen cristianos son salvos en verdad. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Incluso afirmó, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y entonces les declararé que nunca os conocí. No es que los conocí y se portaron mal y cortamos. No es que los conocí y se me olvidaron. No, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y no es maldad profetizar en el nombre de Cristo. No es maldad echar fuera demonios. No es maldad hacer milagros. ¿Cuándo se convierte en una maldad? Cuando no es lo que quería Dios que hicieras. Dios quería que hicieras otra cosa.
Usted dice, pastor, ¿me la pone difícil? No, no es difícil porque está reconciliado. Dios te habla. Así dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El profeta Isaías, hablando del nuevo pacto, dice, habrá un camino de santidad y cualquiera, por torpe que fuera, no se extraviará en él. Oirá una voz a sus espaldas que le dirá, este es el camino, anda por él. Así que no ponga su cara así de, ay pastor, me la pone difícil. Pues arrepiéntase y cultive su comunión con Dios. Si Dios está interesado en hablarnos, si yo estoy interesado en escucharle. Usted dice, ¿cómo puedo demostrarle a Dios que estoy interesado en escucharle? John Piper dijo, ¿quieres que Dios te hable en voz alta, en voz audible? Lee la Biblia en voz alta. Y así vas a oír la voz de Dios. No se emocionan, son duros de corazón. Tanta incredulidad, Dios mío. Jesús le dijo a aquellas personas una parábola, la parábola del sembrador. Habló de personas que oían la palabra y al momento la recibían con gozo, ¿te recuerda? Pero no tenían raíces. Creían por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartaban. Y es sumamente doloroso. En Juan 8:31 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. Estaban creyendo, estaban tomando una decisión, pero la cosa que les dice es, no es una decisión de ahorita, o no es una decisión como los jurados en la Iglesia Católica, por 6 meses, por 3 meses, no. Si permaneces en mí, serás verdaderamente mi discípulo. Y eso es lo importante. Porque de entre todas las señales que presenta la palabra de Dios como evidencia de un carácter cristiano genuino, el más relevante es que permanezcan fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio. Quienes han sido verdaderamente reconciliados con Dios van a permanecer en la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. El apóstol escribía a la gente en aquella época y creo que es una verdad para todas las épocas. Dice, salieron de nosotros. ¿Por qué? Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Salieron para que no todos son de nosotros. ¿Cómo se sabe quiénes son de nosotros? No dice sin ningún rasguño, ninguna herida, sin ningún traspié, sin ninguna... No. 7 veces cae el justo, pero se levantará, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Y eso es importante. No sé cuántos de nosotros nos ha pasado. Incluso decimos, ya no voy a regresar, así decía el profeta, ¿verdad? Ya no voy a hablar, ya no voy a ir al culto, ya me choca, ya me cayó gordo el pastor. Luego hay hermanos que dicen, yo cuando lo cambien regreso, ¿verdad? Y el Señor sabe y el Señor conoce. Y créame esto, si el Señor supiera que soy el obstáculo para que usted sea más santo, más santa, el Señor me llevaba y decía, para que
para que lo logres, porque sí era tu piedra de tropiezo. Te lo cambio para que todo el mundo vea que ahora sí. Pero interesante, porque los que servimos al Señor, no servimos al pastor, servimos al Señor, ¿verdad? No servimos a Elohim, servimos al cuerpo de Cristo. Y es importante. La Biblia nos dice que después de escuchar una predicación muy fuerte de Jesús, muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y al hacerlo, estaban demostrando que nunca habían sido verdaderos discípulos. Por eso, démosle gracias a Dios, que el Señor nos ha ayudado a perseverar. Nos ha ayudado. Bendito sea su nombre. Cuando yo era seminarista, mi papá era un directivo y no estuvo de acuerdo con una mala decisión que tomó el pastor. El pastor le decía, aunque no esté de acuerdo, tiene que firmarme esta carta. Y papá dijo, no la puedo firmar. O se la firmo, pero voy a poner ahí un letrero. En desacuerdo y obligado por el pastor. Y mi firma. Pues se me va de la iglesia. Y lo expulsó de la iglesia. Yo estaba en el seminario, llegué esa noche y me dijo papá, ¿cómo ves que nos expulsaron de la iglesia? Platicamos y luego yo agarré mi Biblia y me iba a la iglesia de donde habían expulsado a mi papá. Y me dijo, ¿a dónde vas? A la iglesia. ¿Pero por qué si me expulsaron a mí? Papá, yo no voy por usted. Y quizá para el pastor sería muy cómodo que yo también me fuera. Pero va a ser incómodo verme. Y le va a ser incómodo saber que sigo siendo fiel y que voy a seguir apoyándolo. No, hijo, no debería ser así. Ascuas de fuego, padre, sobre su cabeza hasta que se arrepienta. Pero es que nosotros queríamos que predicaras, cambien de día y yo predico aquí. La iglesia se fue vaciando y mis papás empezaron a ganar para Cristo a un montón de personas. Y luego decían, sé nuestro pastor. No, vamos a volver a la iglesia. Tarde o temprano vamos a volver a la iglesia. Porque somos del Señor. Y es importante, hermanos, que usted y yo seamos fieles al Señor. Póngase en pie y leamos juntos Colosenses capítulo 1. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a permanecer fundados y firmes en la fe. Afírmanos, fortalécenos, establécenos a cada uno de nosotros, que seamos leales y fieles al evangelio. Que tengamos siempre, siempre, Señor, en nuestro corazón el hecho de que habitando en ti toda la plenitud, viniste a reconciliarnos contigo, haciendo la paz mediante la sangre de tu cruz. Éramos extraños y enemigos en nuestra mente y hacíamos malas obras, pero nos cambiaste el corazón. Nos diste como don divino el arrepentimiento y la fe, y ahora somos tus hijos, Señor. Gracias porque por medio de la muerte nos presentas santos y sin mancha, irreprensibles delante de ti, Señor. Qué glorioso evangelio, Señor. Que permanezcamos fieles a eso que es medular, eso que es central. Todo lo demás es secundario. Y Padre, en el nombre de Jesús, que como dice tu palabra, nos convirtamos en ministros de la reconciliación. Nos has dado ese mensaje, esa palabra
de reconciliación, y te ruego, Señor, que podamos entender que es lo más esencial, lo vital y lo que el mundo necesita. Porque es lo que transforma a los hombres en nuevas criaturas, hace que las cosas viejas pasen. La reconciliación es lo que aplaca la ira divina, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. La reconciliación viene por medio de ti, Cristo Jesús, y te damos alabanza. Descansamos en ti, Señor, porque estabas reconciliando al mundo. Y Señor, ahora que tenemos este ministerio, ayúdanos para ser embajadores del mensaje de la reconciliación, que podamos, como dice esta palabra, rogar y suplicar a personas que se reconcilien contigo antes que sea demasiado tarde. Y Señor, ayúdanos a ser el mejor ejemplo de reconciliación, que disfrutemos la relación contigo, sabiendo, Señor, que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.